noches, bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 13 de marzo, cuando ya tenemos nuevo gobierno que ya asumió, ya no es el cambio el próximo, sino que gobierno asumido, con ministros ya prometidos y juramentados, y ya estamos en funciones. En funciones. Con medidas, con anuncios. Mañana, día lunes, ya es día de no solo terreno, también oficinas donde empezar a ver las medidas. El presidente dio entrevistas varias, tú estuviste con él, donde también anunció cosas y prioridades. En fin, hay mucho que conversar. Bueno, y de todo eso le vamos a preguntar, por supuesto, a la vocera de gobierno, a la ministra Camila Vallejo, que yo creo que es su primera entrevista en televisión. Puede ser. En los próximos minutos. Y estará con nosotros también hoy en un panel de conversación el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, porque este también es el inicio del gobierno desde el punto de vista legislativo, que es muy importante. Sabemos la conformación de fuerzas allí. De todo eso y más vamos a conversar en Estado Nacional. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Bueno, imágenes de las últimas 48 horas, me atrevería a decir, ¿cierto? Lo que ha sido estas primeras horas desde que asumió el nuevo gobierno, el viernes pasado. Y está con nosotros la vocera, la flamante vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ministra, buenas noches y bienvenida aquí a Estado Nacional. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y muchas gracias al canal. Bueno, yo decía que todas las imágenes que hemos visto, que han sido de mucha emoción, muchas fiestas ciudadanas, ¿cierto? Lo que ha significado este cambio de mando ciudadano, que hoy día como que se da por terminado, y ya mañana empieza el trabajo en oficina, ¿cierto? Así en el es. caso suyo, por ejemplo, ¿cuál es la primera reunión que tiene mañana lunes? ¿Cuál va a ser, por dónde va a partir, con quién se va a reunir, qué es lo que va a anunciar? El comité político, los lunes. Ya mañana, sí, vamos a qué hora? partir un poquito más tarde esta vez porque el presidente tiene una agenda, creo que tiene entrevista. Entonces vamos a partir a las 9 de la mañana con la reunión del comité político y antes la revisión que nos toca a nosotros, además como se llegó de la prensa, de las redes y todo lo que ha estado pasando en los medios de comunicación, y luego la reunión con los partidos que componen el gobierno, reunión de equipos ya de trabajo de Segegov, y así vamos desplegando la semana y las tareas. Ya, y ahí en esa reunión de comité político, ¿van a estar solo los partidos de Apruebo Dignidad? ¿O, por ejemplo, también va el Partido Socialista? También va el Partido Socialista. ¿Y el PPD? Y el PPD, el Partido Radical, y bueno, todos los que conforman el pacto que fue a primar en conjunto, el Partido Liberal y todos ellos. Ya, claro, los que fueron todos en la segunda vuelta, digamos, que le dieron su apoyo a Gabriel Boric. O sea, la coalición ampliada. Claro, exactamente. Son todos los partidos que están participando del gobierno, del gabinete, y que se han sumado a este proyecto colectivo. Ministra, hablemos de las prioridades legislativas, ¿cierto? Que van a empezar a hacer, tienen muchos proyectos, se han anunciado, ¿cierto? Se han comprometido varias reformas. Por ejemplo, la reforma tributaria, que hoy día cuando conversé con el presidente me dijo que lo más probable es que fuera el primer proyecto legislativo que presentaran. ¿Se sabe cuándo va a ser eso? Y si nos puede adelantar si va a incluir, por ejemplo, impuestos verdes, reforma royalty minero. Nosotros tenemos como una de las primerísimas prioridades la reforma tributaria, porque en nuestra columna vertebral nosotros necesitamos tener mayores ingresos para poder invertir en todas las reformas que son una inversión social para nuestro país, democrática. Y por lo tanto va a estar dentro de las primeras medidas, no me voy a adelantar para cuándo, porque además eso le va a tocar probablemente al ministro de Hacienda y la urgencia legislativa. Solo para entender de tiempo, ¿estamos hablando de los primeros 100 días? Sí, dentro de los primeros. ¿Y los primeros 50? No puedo adelantar más. Pero sí, eso es parte de las primeras medidas como de reforma, porque es la que nos habilita además
todas las otras reformas que son importantes, como la reforma de pensiones, ¿cierto? Como el Sistema Nacional de Cuidados y otras medidas. Por ahora nuestra centralidad tiene que ver, bueno, con el plan de recuperación y reactivación inclusiva que están trabajando el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y la ministra del Trabajo, junto con otros ministerios. Y ahí en lo legal obviamente está la reforma tributaria, en lo laboral también tenemos una agenda súper importante donde va a estar la discusión del salario mínimo. Sí. Ya y en agenda de género, pero para terminar con reforma tributaria, ¿nos puede adelantar, por ejemplo, si va a integrar el royalty minero, si va a integrar, por ejemplo, un impuesto a los superricos? Mira, dentro del paquete tributario está royalty, es parte del programa, pero si va en conjunto o no, porque tú recordarás que en el Senado ya hay un proyecto de royalty minero, entonces ahí tiene mucho que ver la discusión de la técnica legislativa. Si vamos a incorporar algo nuevo o vamos a trabajar sobre ese proyecto. Eso no está decidido. ¿Y el impuesto a los superricos? El impuesto a los superricos también es parte de la reforma tributaria. Por lo tanto, debiera incluirse. Ya, usted se ha adelantado con el salario mínimo, ¿cierto? El presidente también ha dejado súper claro, y el ministro de Hacienda, que los 500.000 pesos comprometidos en campaña van a lograrse al final de los 4 años. Y es importante como manejar las expectativas de la gente, ¿cierto? Ahora, habrá un incremento, también dijo Mario Marcel, que es importante que de manera inmediata o en el plazo corto, haya un incremento importante. ¿A cuánto debiera llegar ese salario mínimo al final de este año cuando nuevamente se negocie con el presupuesto? Bueno, lo ha dicho el presidente, en los 400, pero tenemos que ingresarlo por ley, ¿cierto? Ahora, para que en mayo esté, o sea, no ahora, pero para que en mayo ya esté votado el ingreso del salario mínimo. Entonces, ¿de 400.000 pesos? Claro, esa es la meta en el año y vamos a ver cómo va a ser la gradualidad, y en eso está trabajando intensamente el ministro de Hacienda. Ahora, el presidente lo que no incluyó dentro de las prioridades como inmediata es su proyecto de las 40 horas. Entonces quiero preguntarle, y dijo que es parte, por supuesto, de las propuestas del gobierno, pero no aclaró en cuánto tiempo. Y es un proyecto que ha sido resistido sobre todo por el sector empresarial. Entonces quiero preguntarle, ¿qué prioridad va a tener ese proyecto? ¿Cuándo lo vamos a ver? Las 40 horas es una de las reformas más importantes del programa de gobierno. Ahí está la ministra del Trabajo, principalmente a la cabeza de ese proyecto, porque es parte de su cartera. Ha establecido diálogo con distintos sectores. Nosotros consideramos que lo que trabajamos durante el periodo legislativo que a mí me tocó liderar en esta materia fue una buena base, pero evidentemente hay que reforzarla y eso implica acompañarlo de otras medidas. Entonces, eso es parte de la discusión que está teniendo la ministra del Trabajo con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, porque entendemos que hay que tener tratamientos distintos para reducir la jornada laboral respecto al tamaño de las empresas. Ya, o sea, hacer una especie de gradualidad distinta o dependiendo de si son pequeñas o medianas empresas. Es necesario nutrirlo mucho más con los trabajadores, obviamente, y con las pequeñas y medianas empresas. Si bien no para que necesariamente esté dentro del proyecto las 40 horas, en el proyecto como tal, sí para ver otras medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido, ¿usted reconoce cierta debilidad en el proyecto original, que era su proyecto, que ha sido una de las críticas por parte de las pymes? El proyecto en sí mismo no, pero como no teníamos el apoyo del Ejecutivo y no teníamos entonces atribuciones en materia financiera, no podíamos acompañarlo de otras propuestas, por ejemplo, de productividad o de apoyo al sector más pequeño de la economía, que son las micro y pequeñas empresas. Entonces ahora tenemos más posibilidades de avanzar y parte está alineado con los compromisos programáticos. ¿Y cuándo entonces debiéramos, ya que da la impresión que no va a ser este año, el proyecto de las 40 horas? No he dicho eso. Ya, entonces, pero mira, insisto, estamos trabajando en las prioridades. No me voy a adelantar porque aquí tengo a mi colega Giorgio Jackson, que está trabajando en lo que van a ser las urgencias legislativas. De hecho, mañana ya debería tener reuniones con ambas cámaras, con las bancadas, diálogo social, porque hay muchos proyectos que son de interés del Congreso y que están coincidentes con nuestro programa y lo va a anunciar durante la semana. Así que no me voy a adelantar más, pero insistir que es parte fundamental de nuestro programa y vamos a trabajar intensamente porque las 40 horas sean realidad. Es un compromiso no solamente con los trabajadores, sino también con los niños y niñas de nuestro país. Ministra, hablemos de la Convención Constitucional. El jueves pasado, en la Comisión de Derechos Fundamentales, se aprobó un artículo que sostiene lo siguiente: es deber del Estado generar las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo, y hay quienes lo interpretan esto como una puerta para el aborto libre. ¿Es así? ¿Usted lo interpreta así?
No, en lo absoluto. Hemos estado mirando, ¿cierto?, lo que pasa en la convención. Nos hemos dicho muy claramente que no somos indiferentes, nos importa que le vaya bien, que se cuide este proceso que tanto ha costado. Y uno de los temas, a propósito del 8 de marzo, y es que estamos en el mes de las mujeres, ¿cierto?, es que de una vez por todas esté consagrado nuestros derechos sexuales y reproductivos a nivel constitucional. Esto ha sido una lucha histórica. La hemos dado en el Congreso, la hemos dado en las calles. Y por cierto que esto no se trata de que en cualquier semana, o sea, la Constitución establece un derecho a nivel constitucional. Pero abre la puerta para después de eso... Es que eso, aprobar un aborto libre, gratuito y para todas, como es que si hay un deber del Estado en resguardar este derecho, tiene que el Estado entonces garantizar la prestación, sin discriminación de clase, de etnia, etcétera. Entonces, ¿y hasta qué semana, ministra? Eso depende de la ley. La Constitución no regula eso. Ya, pero la ley va a tener que ser un proyecto del gobierno. Bueno, claro, y ahí vendrá la discusión según nuestro programa. Nosotros ahí creemos que es muy importante dar seguimiento a esta discusión, entender que hay una demanda histórica, la convención es paritaria y las mujeres han planteado esto de manera decidida durante mucho tiempo. Creemos que es importante y un avance, una opinión, esto no podemos ocultarlo porque es parte también de nuestra mirada programática de nuestro proyecto, es que esté los derechos sexuales y reproductivos a nivel constitucional, nos parece bien. Y luego todo lo que tenga que ver con las regulaciones legales que le competen a la ley será en discusión que nos competerá a nosotros como gobierno. Ya, y ese proyecto está pensado, porque estuvo aquí hace 7 días, ¿cierto?, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, le preguntamos, y ella dijo que no estaba contemplado en el primer año. ¿Es así? Nosotros queremos esperar el resultado de la convención respecto a esto. Claro. Sí, nos parece importante tener a mano lo que establezca finalmente nuestro país en la nueva Constitución. ¿Y usted es de las que cree, o de los que cree y las que cree, que el éxito de la Convención Constitucional es fundamental para llevar adelante los cambios profundos que esta administración pretende hacer? Yo creo que ¿Son dos caminos que van de la mano? Van de la mano, sin lugar a dudas. Es que desprender el programa de gobierno que hemos construido del proceso constituyente es como desconocer la historia, ¿cierto? Lo que está detrás de la Constitución, de este espacio de ejercicio soberano, que es reclamar mayor soberanía, mayor democracia, mayor justicia social, tener derecho a una salud digna, a una pensión digna, tener derecho a la educación, tener un modelo de desarrollo que respete el medio ambiente, un sistema que supere estas lógicas patriarcales de relacionarnos y machistas, y nuestro programa dialoga con eso, ha dialogado con eso. Entonces, efectivamente, para nosotros es muy importante y por eso hemos sido sumamente claros en esto. No somos indiferentes con el proceso constituyente, nos interesa que le vaya bien y que en el plebiscito de salida podamos decir de una vez por todas que dejamos atrás la Constitución de Pinochet, para además darle mayor fuerza también a lo que es nuestro programa, porque va de la mano, va ahora, absolutamente de la mano. Eso significa, y la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si en el plebiscito de salida, porque puede darse las dos opciones, ¿cierto?, gana el rechazo o gana el apruebo, pero por un margen pequeño? ¿Va a ser un fracaso y un problema para los planes del gobierno? Mira, yo no quisiera hacer política ficción en esto. Nuestro deber ahora es trabajar porque avance el programa y acompañar y cuidar el proceso constituyente. Eso es nuestra tarea prioritaria, más un mandato constitucional, acompañar y apoyar ese proceso. Y es porque además a mí me hicieron esta pregunta, si era un riesgo. Nosotros hemos asumido muchos riesgos en la vida y la política se trata de esto. Hay mucha gente que quedó atrás, mucha gente que perdió sus ojos, que fue mutilada, que fueron víctimas de agresiones de distinto tipo, que murieron por tener este proceso constituyente. Hay pueblos que han esperado no 10, sino que han esperado 100, 200 años por tener un reconocimiento como nación. Hay trabajadores y trabajadoras que han esperado también durante décadas tener un espacio en la Constitución y que se piense también desde esa mirada. Entonces, obviamente que ponemos nuestra fuerza y nuestra energía para que gane el apruebo, para que podamos, insisto, decir que de aquí en adelante tenemos una Constitución en la cual participamos todos y todas en igualdad de condiciones. Esa es nuestra tarea principal ahora. No me voy a poner el caso hipotético
de lo que tú señalas, porque creo que nuestra centralidad está en trabajar por aquello. Ya, pregunta sobre uno de los temas que han sido discutidos, ¿cierto? Últimamente usted viene de la Cámara de Diputados, del Congreso, ¿cierto? Y parte de lo que se está discutiendo es el futuro sistema legislativo. Sobre la eliminación del Senado, hoy día el nuevo presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que va a estar además en los próximos minutos aquí, dijo que las instituciones que funcionan hay que mantenerlas y las que no hay que mejorarlas, defendiendo la existencia del Senado. ¿El gobierno cree que, y usted como exdiputada y como ministra vocera de gobierno, cree que el Senado debe seguir, sí o no? Yo creo que hay que estar abierto a nuevas formas en el sistema político, siempre en la línea de mejorar nuestro funcionamiento. El Congreso es una institución obviamente fundamental para el ejercicio de la democracia, donde se delibera, se legisla, se discute, se revisan proyectos de ley, se recogen iniciativas ciudadanas. Pero no necesariamente manteniendo el Senado. No necesariamente, y por eso yo creo que hay que estar abierto a la discusión de un Congreso unicameral. Y esto no se trata de estar en contra de los senadores y su trabajo, sino que quizá es una forma más eficiente, eficaz también de hacer trámite legislativo. Entonces yo lo que creo que es más que atrincherarse en posiciones y construir quizá como fantasmas respecto a posibles resultados del debate que está teniendo la convención, acompañarla, abrir una discusión responsable, ¿cierto? Tener obviamente opinión, pero sin atrincheramiento. Creo que eso es fundamental. Ahora, y además ahora obviamente el Senado va a jugar un rol importante, sí. Ya tenemos presidencias que van a estar pronto siendo entrevistadas y que además saludamos porque van a ser fundamentales en la discusión de las grandes reformas que tenemos por delante. Ya, y es verdad que el gobierno apostaba por Manuel José Sandón como presidente del Senado, es para tener, digamos, de alguna manera asegurados los votos de la derecha por parte de Renovación Nacional. No, a ver, yo no... Creo que no me corresponde meterme en los conflictos internos de la ahora oposición, ¿cierto? Lo que yo sí puedo decir y celebro es que finalmente hay un acuerdo. Para nuestro gobierno es muy importante que se haya logrado un acuerdo que se materializa justo el día del cambio de mando, porque vamos a necesitar, por la gente que tiene anhelos, que tiene esperanza, que tiene puesta la mirada en el gobierno y en el comportamiento del Congreso, es de que haya habido un acuerdo. Y además encabezado por dos parlamentarios, un diputado, un senador, que han mantenido un espíritu de colaboración y compromiso con el proyecto transformador que ha mandatado la ciudadanía. Ministra, hablemos de la macrozona sur. Teniendo facultades el gobierno para cancelar el estado de excepción el primer día, lo podrían hacer mañana, ¿cierto? ¿Por qué decidieron dejarlo que termine su vigencia hasta el 26 de marzo? Bueno, respetamos la decisión que tomó el Congreso, nosotros no vamos a renovar el estado de excepción y ya pronto va a culminar, y lo que sí tenemos... Pero van a estar 13 días de gobierno con estado de excepción en la macrozona sur. Nosotros tenemos lo primero y la tarea principal que ha encomendado el presidente a la ministra del Interior y a varios ministerios es visitar la zona. Y la ministra, acompañada de una delegación, va a estar presente en la zona durante esta semana. ¿Esta semana? ¿Cuándo? Exactamente, esta semana. El martes ya va a estar al menos en la zona, está sosteniendo distintas reuniones y vamos, junto con ella, ¿cierto?, nuestro gabinete, parte de nuestro gabinete, a anunciar ciertas medidas. Ya, y eso no nos va a adelantar alguna de las medidas que se van a anunciar el martes, me imagino, pero tal vez no puede... del Interior, que ha estado trabajando intensamente en esto, tenemos una mirada sumamente... puesta y esperanzada en el diálogo en la zona, en Wallmapu. Hay actores claves que pueden jugar un rol importantísimo. Creemos que hay que hacer las cosas distintas, pero eso requiere un trabajo, ¿cierto? Entonces esto no se trata simplemente de retirar anticipadamente el estado de excepción, sino que ir avanzando en el plan que reemplace la política que se ha sostenido hasta ahora y que no ha tenido los frutos que nuestro país espera. Ya, usted dice que el martes viaja la ministra del Interior a la Araucanía, ¿cierto? ¿O el martes va a estar? ¿Puede ser que viaje mañana? El martes va a estar allá. El martes va a estar allá. ¿Con quién serán las primeras reuniones? Eso lo va a anunciar la ministra del Interior, pero de que va a estar por mandato nuestro presidente, va a estar allá. ¿Y con quién viaja? También. Tampoco me lo va a adelantar. Pero va con más ministerios porque se requiere aquí una mirada integral, Constanza, de los problemas que se viven en el territorio. Y a nosotros nos interesa mucho dar seguridad, dar espacio de diálogo, tanto a las personas que se han visto afectadas por delitos graves, por hechos de violencia, ¿cierto? Como también a nuestros pueblos originarios que
a los cuales le tenemos una deuda como Estado histórica y que hay que empezar a resolver junto con ellos. Ministra, sobre el anuncio del retiro de las 139 querellas por seguridad del Estado, que fue anunciado horas antes de que hubiera el cambio de mando, de que asumieran la primera de las medidas, ¿cierto? Sí. ¿Esto involucra al total de los casos en que el Estado invocó la ley de seguridad del Estado o hay algunos que quedaron fuera? No, a ver, nosotros se ha hecho una revisión exhaustiva de todas las aplicaciones de la ley de seguridad interior del Estado y las querellas presentadas por el Ejecutivo. Y nos parece que hay un uso desproporcionado de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, todo lo que no se considera o no debiese considerarse como una afectación a la seguridad de la nación, consideramos que debe ser retirado. Y eso es el trabajo responsable que se ha hecho con estas 139 querellas que ya han sido retiradas. Entonces, ¿y eso esto obviamente por ejemplo, no elimina las causas, hay causales, los delitos son de los delitos, pero esto... Ustedes saben que la Ley de Seguridad Interior del Estado implica una acción política por parte del Ejecutivo que agrava la situación y por lo tanto ahí no implica todas. Las que afecten la seguridad de la nación obviamente se mantienen. ¿Y cuántas son esas que quedaron fuera? Bueno, hay varias más, no tengo la cifra exacta, pero por el momento las que han sido revisadas y que excluyen las que revisten este carácter son las 139. Ya, y de esos casos donde se cancela, ¿cierto? Se retira las querellas por seguridad del Estado. ¿Hay casos por saqueos, por ejemplo, o por incendios? No hay por incendios, algunos hurtos, no sé, por ejemplo, que son delitos, obviamente, el hurto, o la bandera que se use, que tira al suelo, eso no afecta a la seguridad interior del Estado. Entonces, pero saqueos a un supermercado, o a un local de Plaza Italia. Todos los que son hurtos en propiedad no habitada están considerados y que no afecten la seguridad de la nación. Ya, y eso son los saqueos. Es que la saqueo es un agravante, no es un tipo penal. Pero en los tipos penales están los hurtos en lugares no habitados. Ya, ¿qué se espera del proyecto, ministra, de amnistía que está en el Congreso, que avance? La ley de indulto general, sí, nosotros esperamos que avance. Que avance como una amnistía. Claro, lo que pasa es que... O sea, para casos que estén condenados, pero también para casos que todavía no estén condenados. Efectivamente, porque la ley de indulto general se pensó principalmente para los que están con prisión preventiva durante ya más de 2 años. Claro, pero el indulto es para gente que ha tenido condena ya. El indulto presidencial, por eso se creó la figura del indulto general, porque necesitamos una forma de abordar a los que están presos sin una condena. Sí. Porque el indulto presidencial solo es un indulto individual y que apunta a los que ya están con condena, ¿cierto? En este caso no están con condena, están presos sin condena. Y por eso el indulto general es tan importante para el gobierno para enfrentar y resolver esta situación de injusticia. Claro, pero el indulto siempre opera sobre personas que tienen condena. Indulto presidencial, o sea, la fórmula del indulto, si no es una amnistía, tiene que haber necesariamente una condena. No, hubo una discusión constitucional respecto a eso y por eso el indulto general fue declarado admisible y se resolvió en la Comisión de Constitución. La fórmula del indulto general, porque es el Senado el que tiene la facultad del indulto. Y por lo tanto, ya admitido esto de trámite y discutido a nivel constitucional, esto es perfectamente posible de hacer. Entonces, podemos decirlo públicamente amnistía, pero la ley es una ley de indulto general, que es una fórmula distinta a la que se ha aplicado porque es más amplia que lo que es el indulto presidencial. Y si no avanzara ese proyecto, ¿el gobierno no descarta indultar a casos particulares? No lo descarta, y así lo ha dicho el presidente de la República. Ministra, hoy día el presidente dijo que de las declaraciones que hizo, dijo que le había molestado ver al cardenal Esati y también a Francisco Javier Errázuriz en el Te Deum, ¿cierto?, de ayer en la oración por Chile. Gente que actuó, estoy citando al presidente, como encubridora de graves delitos contra los niños. Le quiero preguntar, ¿ustedes no sabían que ellos iban? ¿Qué falló en el protocolo según ustedes? Bueno, claramente no sabíamos, no lo vimos y nos enteramos después. Son cosas que hay que mejorar, efectivamente. ¿Y ustedes presentaron un reclamo o una solicitud a la Iglesia para que, por ejemplo, en las próximas actividades oficiales, como un Te Deum en las fiestas patrias, no se incluya, no se invite ni al cardenal Errázuriz ni a Esati? Eso, mira, lo vamos a ver. No ha sido parte de la discusión todavía porque fue muy reciente esto. Pero lo importante al final es lo que dice el presidente. Yo creo que esas cosas se pueden mejorar y ver cómo enfrentarlas a futuro sin lugar a duda.
Pero hay que separar estas cosas, porque lo que ha pasado en nuestro país, los casos de abuso, de encubrimiento, tenemos que enfrentarlo y el compromiso de que no se vuelvan a repetir. Y este tipo de presencia, ¿cierto?, en momentos que son republicanos, donde aspiramos a construir una mejor sociedad, creo que son gestos que no contribuyen. Claro, pero ninguno de los dos está condenado por encubrimiento. No, pero... Han habido, digamos, procesos en su contra, pero ninguno de los dos ha sido condenado. Pero yo creo que sigue siendo una muy, muy mala señal. Muy mala señal. Ya, y en ese sentido, porque, digamos, al presidente creo que se lo preguntaron hoy día de esto, acerca de las medidas futuras, porque ustedes pueden solicitarle a la Iglesia, por ejemplo, que en el Te Deum de Fiestas Patrias no se los invite, no se los incluya. ¿Es algo que lo van a solicitar? Son cosas que vamos a revisar. Mañana tendremos comité político, podemos discutir sobre eso. Y si la Iglesia no accediera, porque finalmente es la Iglesia la que invita, la que convoca en el caso del Te Deum, ¿cierto? ¿El presidente no iría? Analizaremos qué hacer en ese caso. Ya, pero ¿podría ocurrir que el presidente no asistiera al Te Deum de Fiestas Patrias? Analizaremos qué hacer en ese caso. Ya, y a propósito de la Iglesia, ministra, ¿cuál va a ser el rol, para aclararlo, porque hubo toda una confusión hoy día, cuál va a ser el rol, si es que va a tener un rol, de Felipe Berríos en el Ministerio de la Vivienda? No tiene cargo. No entendemos todavía por qué se instaló eso en los medios de comunicación. Se lo explico, porque hubo una declaración de parte de los jesuitas, o sea, por escrito, diciendo que digamos que Felipe Berríos iba a formar parte, iba a tener un cargo en el Ministerio de la Vivienda. Bueno, insisto, el presidente es el que hace esas nominaciones, no los jesuitas. Y con todo el respeto que merecen, ¿cierto? Pero no es una nominación que les corresponda a ellos hacer, y el presidente ha sido muy claro, el mismo ministro de Vivienda no tiene ningún cargo, Felipe Berríos. ¿Y no va a tenerlo tampoco? No lo va a tener tampoco. Ya, pero ¿de dónde viene? Porque no me imagino que los jesuitas no lo inventaron esto. De alguna parte viene, ¿no? Se le pidió alguna visión, sobre el tema de campamento se refiere. Claro, no, sí entiendo el punto. Lo que pasa es que hay un mandato, o sea, una orientación a todos los ministerios a abrir espacios de diálogo para construir políticas públicas. Y en temas claves como el campamento, el ministro de la Vivienda hizo una convocatoria amplia y entendemos que probablemente por ahí surge el nombre, pero no hay ningún cargo ni responsabilidad de Felipe Berríos en materia de campamentos, de vivienda, y ninguna otra responsabilidad de gobierno. Ya, y en ese sentido, porque también la crítica que apareció hoy día cuando, de nuevo, apareció esta declaración, que aquí la tengo, para que, digamos, para los telespectadores, además, que no lo hayan sabido, voy a leer directamente, dice: Felipe encabezará un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile. Más detalles se irán explicando más adelante. Dice, primero les informo de un servicio que le han pedido al padre Felipe Berríos, desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo del nuevo gobierno que está asumiendo en nuestro país. Entonces, ¿no le pidieron? No me puedo hacer cargo de esa declaración. Que asumiera un cargo en el Ministerio de la Vivienda. Insisto, volvemos a repetir, ¿sí? Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Vivienda, y lo reitero, no hay ningún cargo establecido para Felipe Berríos en el gobierno. Ya, no es que se hayan arrepentido después de las críticas que aparecieron, porque le quiero aprovechar de decir las críticas, que en el fondo los críticos decían... Puede haber una confusión, todo el respeto a los jesuitas, pero eso no ha estado contemplado, no tiene ningún cargo, y eso lo dejamos claro, y no ha sido ni una solicitud del presidente, ni una solicitud del ministro, ni nada por el estilo. Ya, porque lo contradictorio, o los que lo critican, habían criticado, ¿cierto?, este supuesto nombramiento de invitación, dicen, claro, es contradictorio criticar una iglesia por ser encubridora y por abusos religiosos, y al mismo tiempo nombrar a un sacerdote que pertenece también a una orden, como los jesuitas, que también han reconocido 64 casos de abuso, y entre ellos el de Renato Poblete. Sí, totalmente. ¿Usted comparte esa crítica? Yo creo que hay que atender eso, totalmente de acuerdo. Pero descarta o niega que la decisión se haya echado para atrás de alguna manera a raíz de estas críticas. Voy a ser majadera en esto. No se le ha pedido ningún cargo. Pero yo creo, no sé, quedó sumamente claro. No le hemos pedido ningún cargo. Y hemos sido majaderos en eso. No sé si valga la pena repetir ya, pero no. Clarísimo. Oiga, a propósito de invitaciones, ministra, ¿por qué los empresarios no fueron invitados al cambio de mando? ¿Hay una señal ahí?
ni los rectores. A mí me dio mucha pena, de hecho, que el rector de la Universidad de Chile, que nos abrió las puertas de la Casa Central, no pudo estar en el cambio de mando. Varias organizaciones de la sociedad civil. Estamos todavía en pandemia, habían aforos que respetar. Entonces se nos quedó mucha gente afuera, esto no tiene nada que ver, no son nuestros adversarios los empresarios, ni los rectores ni las organizaciones de la sociedad civil que no pudieron participar. Hay muchos que quedaron fuera, lo lamentamos, pero por protocolo, más bien por pandemia, por aforo, no pudieron estar todos invitados a la ceremonia de cambio de mando, como ha sucedido en otras ceremonias. Esta es la primera ceremonia en pandemia. Claro, pero en comunicación, y usted en política, digamos, todo comunica. Por eso le quiero preguntar, ¿no fue un error no invitar a algún representante de los empresarios? No, nada contra ellos, ni como insisto, nada tampoco contra los rectores, que usualmente se invitan, ni otros más. Y van a haber muchas instancias, muchos espacios de diálogo y de reunión y de trabajo, no solamente con los empresarios, con los trabajadores, los sindicatos, con las asociaciones, con distintos actores que componen nuestro país. O sea, a ver, tenemos que discutir tantas cosas y aquí nadie está de más, ni los empresarios ni nadie. Entonces, yo insisto, esto no se tiene que ver como una señal, esto simplemente respondió a un tema de aforo y lamentamos que mucha gente se haya quedado fuera, por eso tratamos además de hacer distintas instancias ciudadanas, no solamente en lo que ocurrió dentro del Salón de Honor del Congreso, sino que el desayuno con las organizaciones sociales, hoy día lo que hicimos en La Pintana, en fin, tratamos de hacer más actividades justamente porque entendemos que en contexto de pandemia no todos podían estar en el mismo día durante el cambio de mando. Y aprovechando que usted está aquí, ¿cierto? Usted nombra a los empresarios. ¿Cuál es el mensaje de esta nueva administración a las CPCs, la SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, ese mundo? ¿Cuál les gustaría a ustedes que fuera el mensaje de este nuevo gobierno? ¿Nuestro mensaje para ellos? Mira, yo creo que es importante entender el momento histórico que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Tenemos grandes desafíos en materia de superación de las desigualdades, que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, pero también desigualdades estructurales que tiene que ver con cómo se genera la riqueza. O sea, ahí necesitamos a empresarios que se la jueguen por una democracia más robusta, por mayor justicia social, por un modelo de desarrollo más sustentable. Yo creo que hay empresarios que tienen mayor visión en ese sentido y seguramente podrán... ¿Que se la jueguen, que apoyen una reforma tributaria, que estuvieran abiertos a eso, sí, a un salario mínimo mayor? Yo creo, o sea, la pandemia golpeó a todo el mundo y hubo liderazgos empresariales que llamaron a los países a aumentar los impuestos a la riqueza, los impuestos al capital, justamente para atender los problemas que se generan en materia de cuidados, por ejemplo, para garantizar pensiones básicas, etcétera. Pero insisto, también esto tiene que ver con cómo se produce la riqueza, no solamente cómo se distribuye. Y la producción de la riqueza primero tiene que ver con la fuerza de trabajo, con las y los trabajadores, el valor del trabajo, cómo nosotros le damos más o cómo respetamos más el trabajo en nuestro país, con jornadas más dignas, con salarios más dignos, con condiciones laborales mejores y además cómo se genera la riqueza sin destruir irreversiblemente nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. Entonces, nuestro desafío como gobierno está justamente avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo más sustentable y eso tiene que ser con todos y con todas, incluyendo los empresarios. Así que nos gustaría que asumieran o que muchos irradiaran ese liderazgo y esa mirada de presente y de futuro que necesitamos para avanzar como civilización. Y hablando de la actividad productiva, ¿usted cree que la actividad minera debe nacionalizarse? O sea, yo creo que tenemos recursos que son estratégicos y es lo que hemos construido en el programa de Apruebo Dignidad y que comparten otros partidos, que tiene que ver con que nosotros podamos jugar un rol como Estado. O sea, el gobierno sí pero necesita el Estado lo juega a través de Codelco, por ejemplo, en el caso de la minería pero del cobre. Hay que fortalecer eso. Y está la discusión sobre el litio, también tiene que haber una participación. Esto no se trata de hegemonizar, pero el Estado no se puede desentender o tener un rol tan acotado y minoritario en lo que son los recursos estratégicos justamente para hacer el tránsito a un nuevo modelo productivo más sostenible, porque si el Estado simplemente le dice, nosotros invitamos al empresario en esto, pero no basta con invitar al empresario, el Estado también se tiene que hacer cargo de invertir en generar capacidades productivas en los territorios y las regiones para pasar de un modelo extractivista
basado en nuestra materia prima a uno que le dé valor agregado. Entonces, en eso tenemos que tener un rol estratégico. Ya, pero eso significa en lo concreto, cuando usted dice una participación mayor, no tan reducida, se asume que usted considera que hoy día la participación del Estado es reducida. Entonces, ¿eso significa nacionalizar y, por lo tanto, expropiar? No. Por ejemplo, terminar con concesiones mineras que hoy día están en manos de privados. No hemos hablado de eso. Está descartado eso. Descartado, no está ni siquiera en el programa. Ya. Ministra, quiero preguntarle, hay una frase que usted dijo, creo que justo antes de asumir, ¿cierto? Justo antes. Exactamente. Usted dijo que el de Sebastián Piñera era el peor gobierno de la historia. ¿Se equivocó en esa frase? ¿No fue arrogante esa frase o la refuerza y la repite? No, yo creo que ahora el mandato es pensar en el presente y futuro. Yo no me voy a... Creo que nuestro gobierno, y así lo ha dicho nuestro presidente, tiene que centrarse en trabajar y trabajar intensamente para hacernos cargo de los problemas que nos toca asumir de administraciones anteriores, de la administración anterior, pero pensando en lo que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Que empujar nuestro programa. Así que eso es lo que nos importa ahora. Ya, porque yo le pregunté al presidente si él estaba de acuerdo con su diagnóstico, con su evaluación. Dijo que él, como presidente de la República, no iba a decir jamás algo tan tajante o algo parecido. Ya. ¿Usted se arrepiente de sus dichos o no? No, en lo absoluto, pero lo que ahora nos toca trabajar es finalmente empujar el programa de gobierno, hacerlo con todos los sectores sociales y encargarnos de reconstruir vínculos con la ciudadanía que se han perdido. Hay una ciudadanía muy golpeada, hay muchos problemas de los cuales nos toca hacernos cargo y ese es el mandato que tenemos ahora. Ya la ciudadanía también ha hecho su propio juicio y su propia evaluación y reflexión de lo que fue la administración anterior. Ministra Camila Vallejo, muchas gracias por esta entrevista con Estado Nacional. Muchas gracias. Y mucha suerte en el muy desafío amable. que comienza. Gracias, mándenos buenas energías, que va a estar intenso todo esto. Bueno, y seguimos en Estado Nacional, ya vienen otros protagonistas, ¿cierto? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que conversarán en un panel con Matías del Río. Esto después de la nota y viene ese panel de conversación. Comenzó un nuevo periodo legislativo donde 182 parlamentarios juraron o prometieron en la Cámara y en el Senado. Un parlamento equilibrado y dividido en donde ninguna fuerza política tiene mayoría por sí misma. Por lo mismo, será fundamental el diálogo y los acuerdos. Fue la senadora electa con más votos en las pasadas elecciones, víctima de trauma ocular post-estallido. Fabiola Campillay marcó un hito en la historia del Congreso y llegó con una misión clara. Es un día histórico en el cual el pueblo entra al Senado a través de una mujer, pero no cualquiera, una mujer que fue víctima de la represión de este Estado y de este gobierno. Sí, juro. Senadora que tras su juramento decidió abstenerse en las dos primeras votaciones donde se eligió al presidente y vicepresidenta de la corporación. Un Senado que como pocas veces en su historia está virtualmente empatado en las fuerzas políticas. 25 senadores de centro derecha, 24 de centro izquierda y un independiente conforman este Senado que esta vez tendrá a un presidente socialista y a una vicepresidenta de la UDI. Y el Senado se va a abocar a su tarea, trabajar arduamente en la legislación que se requiere cambiar precisamente para transformar Chile. A este acuerdo que nos va a permitir trabajar como Senado de Chile con todos, sin que nadie sobre, ¿no es cierto?, por el bien de Chile. Un Senado donde primó el acuerdo político, donde eso sí, la polémica quedó instalada en la centroderecha. Chile vamos a estar absolutamente quebrados si hoy día a nosotros nos traicionaron. Si yo estoy negociando una mesa con dos socios, no puedo tener una mesa escondida con otros. Es un acuerdo de gobernabilidad y cuando se califica de traición o los conceptos duros que se vierten por parte del senador Sandón es justamente la razón por la cual nosotros creemos que él no podía ser el presidente del Senado. Quiebre en Chile Vamos, que podría marcar una legislatura donde el Senado estará muy pendiente de lo que haga la Convención Constitucional para definir su futuro. Corporación que además partió con un atrasado. Juan Luis Castro fue el último parlamentario en ingresar a la Cámara Alta para su juramento. A la misma hora en la otra Cámara, otro socialista, Juan Santana, también llegó atrasado y tuvo que jurar solo.
De los 155 diputados y diputadas, 90 de ellos son nuevos. Una corporación diversa en donde la centroizquierda logró un acuerdo inédito y que incluye al Partido de la Gente. Serán 6 mesas para presidir en los próximos 4 años. Acuerdo político que parte con Raúl Soto del PPD como presidente y que en uno de sus periodos tendrá también al Partido de la Gente al mando de la corporación. Y continuamos, seguimos con un panel de conversación después de haber escuchado en esta estupenda entrevista a la vocera de gobierno y presentamos a nuestros participantes, a nuestros invitados de esta noche, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Está Luz Poblete, secretaria general de Bópoli, con nosotros esta noche también. Luz, gracias por estar aquí. Matías. Muy buenas noches. El senador Francisco Chaguán, senador de ¿Cómo está, RN, Matías? y que fue adversario, rival de la elección, pero bueno, no siempre se gana. Acá estamos. Está muy bien. Y Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar aquí. Muchas buenas gracias noches, y buenas noches, Matías. buenas noches. ¿Cómo han sido los primeros señales ya en el gobierno? Una cosa es un candidato y otra cosa es un gobierno, que ya lleva 48 horas, que hay señales, hay prioridades, hay anuncios. ¿Cómo lo han visto rápidamente las primeras señales? Positivamente, sin lugar a dudas. Se acaba un ciclo... Perdón, y no solo el gobierno, sino la reacción de la ciudadanía frente a la instalación de este nuevo gobierno. Disculpe. Se acaba un ciclo que fue muy negativo para el país, por distintas razones. Se inicia un ciclo nuevo, con un gobierno comprometido con cambios profundos, y yo creo que el presidente Boric ha tenido una actitud muy constructiva y en sus primeras palabras, el discurso que pronunció la tarde del día viernes en La Moneda dio señales bien importantes respecto del sello de su gobierno. Transformaciones profundos, hacerse cargo de las demandas sociales, pero promoviendo, por cierto, el diálogo y que todos nos escuchemos, entendiendo que, sobre todo el proceso constituyente, y destaco eso, se requiere avanzar hacia una constitución de unidad y no una constitución que nos divide como ocurre con la actual. Así que yo creo que ha habido señales bien potentes y estamos a la espera de los anuncios que van a hacer ya los ministros de la área específica. Se ha señalado que se va a empezar con una reforma tributaria que es muy relevante para que el Estado de Chile cuente con los recursos para financiar el gasto social. Tenemos que ver cuáles van a ser las medidas para la reactivación de la economía, particularmente para la recuperación del empleo femenino. Tenemos que ver cuáles van a ser las medidas para enfrentar las herencias que deja el gobierno de Piñera en políticas que se llevaron adelante de muy mala forma, como ocurrió en materia migratoria. En fin, creo que estamos a la espera ya de los anuncios específicos, pero ha habido una muy buena actitud y palabras muy relevantes del presidente Boric respecto del sello de su gobierno. Luz Poblete, ¿cómo evalúa los primeros 48 horas, insisto, del gobierno, pero también cómo lo recibió la ciudadanía? Evidentemente ellos quisieron mostrar desde su entrada en el cambio de mando, más las actividades que han hecho durante estos días, que efectivamente hay un cambio generacional, fue muy simbólico, muchas de las señales que fueron en la forma y en el fondo. Y en su discurso vuelve a poner sobre la mesa las grandes expectativas que tiene sobre la ciudadanía, o sea, lo que fue prometido o comprometido en su programa de gobierno, en la campaña, es algo que en esta multitudinaria presencia de la ciudadanía en su discurso y en las actividades que ha realizado, vamos a ver en momentos complejos. Sabemos que estamos en un proceso de transformación como sociedad. El acompañamiento y el rol que va a tener el presidente Boric, hasta qué nivel se va a involucrar en lo que está pasando en el proceso constituyente, va a ser relevante, que yo sé que lo vamos a tocar. Entonces, sus primeros días, dar esta señal de expectativas de cómo va a cumplir, qué tan rápido va a cumplir, qué tan ágil, con un contexto mundial que nunca juega a favor, y también en un contexto interno de que está con toda la esperanza que se van a cumplir, cómo lo va a hacer con un Congreso que también cambió en su 70%, más el proceso constituyente. No la tiene fácil, otra cosa es con guitarra. Las expectativas, diputado Soto, y estos primeros 48 horas, ¿cómo las ve usted? Mire, yo creo que el inicio ha sido positivo también. Comparto que hay un cambio de ciclo, pero más allá de un cambio de ciclo, creo que también hay un cambio en el país, no solamente a nivel político, a nivel social. Y creo que el presidente Gabriel Boric ha entendido aquello y se siente con la responsabilidad de liderar ese cambio de ciclo, y yo creo que es algo que todos tenemos que compartir. Es una responsabilidad compartida de todos los sectores políticos y de todas las instituciones del Estado. Respecto de las expectativas, obviamente que están por las nubes. Yo estuve en La Moneda ese día acompañando ahí, saludando al presidente Gabriel Boric después de su discurso, y lo que vi
a las afueras de La Moneda fue mucha gente alegre, con mucha esperanza, con mucha expectativa respecto de los cambios que se pueden producir, y por tanto lo relevante ahora es que todos trabajemos y rememos en la misma dirección para viabilizar que eso sea posible. Para el éxito, senador Chaguán, de un gobierno se requiere también la colaboración de la oposición, haciendo su labor opositora. ¿Ustedes en qué parada, disculpando el chilenismo, en qué parada están para ir asumiendo ya este cambio de ciclo generacional, de político, en fin? Bueno, Matías, nosotros vamos a hacer una oposición firme, pero justa. Una oposición dialogante, una oposición que está llana a lograr los acuerdos necesarios, porque estamos convencidos que lo más importante son Chile y los chilenos. Y en ese sentido nosotros no vamos a hacer la oposición que tuvimos durante el gobierno del presidente Piñera, una oposición que obstruyó, una oposición que hizo de las acusaciones constitucionales un verdadero deporte nacional, donde sin lugar a dudas no pudimos sacar adelante una agenda legislativa importante en materia, por ejemplo, de seguridad pública, pero ciertamente nosotros vamos a insistir en que acá lo más importante es cómo somos capaces de poder responder a la expectativa que se ha generado durante este mandato que se inicia a muchos chilenos. Y en ese sentido nosotros vamos a hacer piedra angular para poder enfocarnos en un reformismo social activo. Reformismo social Senador, activo. usted como presidente del partido más grande de la oposición, Y de Chile. y si hay sectores de la oposición que toman posturas más radicales, más confrontacionales. Por ejemplo, otro día escuchaba que antes de asumir el gobierno, el Partido Republicano había anunciado una interpelación, no es acusación constitucional, pero es una interpelación a la ministra del Interior, Sichel, que todavía no asumía. Si es que empieza a ocurrir algo de eso, ¿qué va a hacer el líder del partido más grande de la oposición? Nosotros hemos sido muy claros, Matías. Vamos a tratar de colaborar. Pero sus vecinos de Republicanos no son socios, pero son vecinos. Que hasta ahora, hasta hace unos días atrás, habíamos definido que nuestra coalición Chile Vamos se iba a mantener con los 4 partidos y que iba a tener alguna relación de carácter programático o más bien coyuntural con el resto de las oposiciones, porque hay varias oposiciones en el Parlamento. ¿Eso quedó descartado? El resto quedó descartado, ¿no va a haber coalición? No. Porque el día de la elección que ganó el senador Elizalde, yo lo estaba viendo por la televisión y pensó que había escuchado mal. Cuando escucho al senador Coloma expresar su voto, dice Elizalde, yo no sabía si Coloma se había pasado al Partido Socialista o mi televisión estaba mala. Bueno, no lograron poner, eso es una ironía, no lograron ponerse de acuerdo. Yo tengo que decirle con mucha claridad, Matías, que hay mucha molestia. Y quiero decirle que estamos muy golpeados porque si hay alguien que ha trabajado, y lo digo con mucha humildad, Luz, si ha habido alguien que ha trabajado con mucha tesón para poder reconstruir el proyecto de coalición, había sido este presidente y este partido. Yo le quiero decir que antes que nosotros asumiéramos, los partidos de Chile Vamos nos hablaban hace 1 año y medio y nosotros logramos institucionalizar la coalición, lograr salir adelante en una elección parlamentaria que dejamos al Senado empatado. Entonces, cuando uno se pregunta y dice, mire, lo que más nos duele es que finalmente acá la UDI y Evópolis tomaron una decisión que representa un error político. Dejemos que la secretaria general del partido responda, me parece, Francisco. De no concurrir finalmente a la última error negociación. Político. Pero yo lo primero que quiero reconocer que estas directivas de Chile Vamos, efectivamente hemos hecho un esfuerzo tremendo por mantener la coalición, por trabajar unidos más que nunca. Cuando uno es oposición es distinto el rol que hay que tomar. La mayoría somos nuevos como dirigiendo el partido. Yo llevo 4 años como secretaria general, pero a propósito de la UDI y Renovación Nacional, y hay que reconocer ese esfuerzo que hemos hecho para esa coordinación. Pero somos 3 partidos los que hoy día tenemos representación en el Parlamento, ¿verdad? Y en el Senado. Y 2 de esos partidos estuvieron de acuerdo con esto. Acabamos de hablar y reconocer y que compartimos el cambio de ciclo político, donde el diálogo y los acuerdos para poder acompañar y para poder hacer viable la gobernabilidad de nuestro país en un proceso de transformación profunda, requiere de esa humildad, requiere de generosidad, requiere de acuerdos y además lo que fue logrado, a propósito de que tenemos la mitad del Senado, es que tenemos la alternancia del poder.
Ahora está de presidente el senador Elizalde. El próximo año, dos de esos, el segundo y el cuarto año, Chile Vamos. Y así yo creo que es parte de otra cosa importante también son los acuerdos que se lleguen para poder tener comisiones importantes como es la Comisión de Hacienda, que es parte de esos acuerdos y esa conversación. Y creo que en eso es importante mantener la unidad. A espalda del socio de coalición no, es que eso, del partido más importante de esa coalición. Perdón, Pancho, con todo el respeto y el cariño, aquí no hubo, y tengo que aclararlo porque eso emplazarlo, nosotros somos una coalición, estuvo presente el senador Galilea en todas las conversaciones de eso, entonces yo no quiero... Yo lo quiero lamentar porque, Luz, Pancho, está faltando, además, con todo el cariño que te tengo, sí, pero está faltando a la palabra empeñada. Ustedes no llegaron a la última negociación porque estaban con el Partido Socialista, con el Frente Amplio, acordando finalmente la sorpresa que tuvimos el día siguiente. No es algo que podemos discutir acá en la televisión, creo que eso es una conversación. Nosotros no vamos a polemizar eso, para no debilitar al sector, pero lo que están haciendo senador, lo que hicieron realmente afecta a la dignidad del partido y yo no lo voy a permitir. No, yo tampoco voy a permitir que aquí se falta la verdad porque efectivamente usted ha faltado la verdad, Luz. No. Bueno, están las dos versiones. No quiero, y el resto de creo los que es algo que tengo que hablar además en privado, versión... que hemos tratado de generar todos los espacios para poder hablar estas cosas en privado, porque creo que no le hace bien a la coalición ni a la política hacerlo por la prensa y hacerlo en televisión. Así es, pero sí, lamentable. Usted fue parte ahí. Yo honestamente no sé si los chilenos están muy interesados en este tema. Sí, yo creo. Porque el tema es bastante más importante. Yo realmente no sé. Pero lo cierto es que aquí lo que se estableció fue un acuerdo respecto de la conducción del Senado que garantice ecuanimidad para todos los sectores. Así es simple. Porque la otra alternativa era la moneda al aire, como respuesta o consecuencia del virtual empate que se constituyó en el Senado. Entonces, en ese contexto, yo creo que había que actuar con responsabilidad y se estableció este entendimiento que está suscrito por los partidos del Frente Amplio, Dignidad, por cierto también la Democracia Cristiana, bueno, y un partido legítimamente no participó de ese acuerdo, está en su derecho, pero los demás partidos del Senado sí lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que mantengamos una dinámica constructiva de trabajo para cumplir con nuestra obligación como senadores y senadoras, que es un proceso legislativo de excelencia centrado en la necesidad de las chilenas y chilenos. Y la mesa que se eligió va a dar garantías de que así sea. Al senador Chaguán le consta, porque hemos compartido, independientemente de nuestra diferencia, que va a haber una conducción ecuánime. Entonces, yo no me voy a meter en la dinámica o la pelea que se ha producido dentro de Chile Vamos, porque eso es algo que tendrá que resolver Chile Vamos. Pero lo que sí puedo señalar es que la mesa que encabezo va a dar garantías a todos los sectores para que haya un debate democrático que permita legislar conforme a la necesidad de las chilenas y chilenos. Y nosotros vamos a colaborar. Sí, Raúl, diputado Raúl Soto, en el gobierno anterior vimos que había una suerte de rebelión a ratos del Parlamento, ¿no es cierto? Que habían prerrogativas o facultades del Ejecutivo en que no necesariamente se respetaron y fue parte de la polémica. ¿Cómo lo van a hacer dirigiendo a ambas cámaras para justamente respetar las facultades de cada uno de los poderes del Estado, de que no haya proyectos que se presenten cuando le corresponde al Ejecutivo, por ejemplo, los de gastos, los de impuestos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes para manejar eso en este nuevo gobierno? Sí, primero, Matías, me gustaría decir que la pelea que hemos visto estos días entre los partidos de la actual oposición, particularmente RN con sus socios, me parece bastante burda y creo que contribuye al descrédito de la política. Hay que aprovechar esta instancia para decirlo. Lo que uno esperaría es que todos los sectores estemos a la altura de entender de que lo que se requiere en las instituciones del Estado son acuerdos amplios. Y muchas veces esos acuerdos requieren que sectores que piensan distinto, ¿verdad?, alcancen la posibilidad de un consenso para, en este caso, ¿verdad?, dar estabilidad y gobernabilidad a dos corporaciones que son muy relevantes como el Senado y la Cámara de Diputados. Y yo, por lo tanto, valoro que en este caso se haya alcanzado un acuerdo en el Senado, como también lo hicimos en la Cámara de Diputados, con fuerzas que no son parte del gobierno. Una es, ¿verdad?, la Democracia Cristiana, otra es el PDG, ¿verdad?, y dos fuerzas que existan adentro como esa Prodignidad y la socialdemocracia. Yo valoro los acuerdos y creo que ambos acuerdos son positivos para el país porque le van a permitir al Congreso poder iniciar un trabajo legislativo importante durante este año. Sí. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo efectivamente el orden para que con se el respeten gobierno, las facultades de los poderes del Estado. Todas las instituciones del Estado tienen que efectivamente respetar las facultades que constitucional y legalmente ¿Ocurrió en el tienen. gobierno del presidente Piñera eso?
Hay una discusión abierta respecto de eso. Obviamente que hubieron algunos proyectos que efectivamente abrieron en la discusión constitucional respecto de las facultades del Congreso. Nosotros siempre defendimos que, por ejemplo, en materia de proyectos de reforma constitucional, había materias en las cuales, si bien no eran facultades del Congreso por vía legal, sí lo eran por la vía de reforma constitucional. Ese es un debate que está abierto, diputado, pero obviamente acá lo importante es que hoy día tenemos un gobierno cercano a nuestro sector y tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar juntos. Para hacer el caso concreto, ¿usted patrocinaría, por ejemplo, un proyecto para un quinto retiro ahora? Hay varios presentados ya. Pero uno nuevo. Yo no he sido patrocinador de un quinto retiro, pero yo creo que es labor de las instituciones del Estado dar los debates democráticos. Y si llegado el momento determinado, la ciudadanía en definitiva entiende que hay una necesidad de reabrir ese debate, por cierto que tenemos que darlo, y cada parlamentario ahí dirá cuál es su posición respecto de esta materia. El presidente dijo que sería un error un quinto, y usted ha sido uno de los empujadores de los retiros anteriores. Sí, yo no necesariamente comparto esa opinión. Eso depende del contexto y depende también de las medidas económicas que el gobierno también plantea a partir de este mes respecto de cómo vamos a enfrentar los efectos socioeconómicos de la crisis que hemos tenido. Las prioridades, senador Chaguán, que ya establece el gobierno, por ejemplo, reforma tributaria es una de ellas, y las primeras medidas, ¿cómo van a coordinarse ustedes cuando tengan opiniones divergentes con el oficialismo hoy día, para temas tan sensibles como ese? Bueno, lo primero es señalar que nosotros vamos a hacer una posición firme, pero justa, y que va a colaborar. Y eso implica que también vamos a ser partícipes justamente del debate y del diálogo tan necesario para llegar a los acuerdos para favorecer a Chile y a los chilenos. Eso implica que en materia de reforma tributaria nosotros vamos, por de pronto, Renovación Nacional va a colocar un equipo que va a trabajar justamente para llegar a acuerdos necesarios. Vamos a trabajar también como Renovación Nacional para que se cumplan justamente todas las demandas sociales comprometidas durante la campaña. El tema que hizo relación, por ejemplo, con el déficit habitacional, 700.000 viviendas que se hacen urgentes y necesarias para ir reduciendo de manera importante los campamentos en nuestro país. Los temas que hizo relación con las listas de espera, temas que hizo relación, por ejemplo, con la seguridad en la macrozona sur. Yo quiero también, por este medio, pedirle al presidente Boric y también a la ministra del Interior que recapacite respecto de la extensión de la da la impresión de que es un tema zanjado por parte de este gobierno. Yo espero que mañana, como está anunciada una visita de Isquia Siches a la región de la Araucanía, finalmente no tengan una escucha activa selectiva. Los ciudadanos ya se pronunciaron y quieren la extensión de estado de excepción. Ustedes, respecto de ese estado de excepción, que el gobierno ha decidido mantenerlo hasta el 26, no renovarlo, ¿cómo lo ve el Partido Socialista? Nosotros respetamos la decisión que ha adoptado el gobierno. En esto hay que ser bien claro, porque el presidente Piñera tuvo un discurso muy grandilocuente respecto del tema del orden público en la Araucanía, y tuvo un resultado desastroso. Cuando anunció el Comando Jungla, no sé si se acuerda, con carabineros vestidos como militares, señaló aquí, se acabó la violencia en la Araucanía. Y la violencia rural aumentó en la zona, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio Público, en un 70%. En un 70%. Entonces yo creo que efectivamente para enfrentar este tipo de fenómenos se requieren políticas inteligentes. Perdón, eso no es tan así, ¿eh? Quiero hacer un contrapunto respecto a la cifra. Que termine y después del... No, se redujo un 70%, 70% no. La violencia en la Araucanía, en otros temas que dicen relación con hurtos, robos, sí, aumentó como ha aumentado en el resto del país, pero la violencia derivada, la violencia rural derivada justamente del conflicto ha disminuido. ¿En el gobierno o desde que está el estado de excepción constitucional? Los datos que yo hablaba del Comando Jungla, los datos que he señalado son datos públicos que fueron publicados por La Tercera y el Mercurio. Y que se refería a distintos periodos, me da la impresión. Sí. Y efectivamente, a propósito del estado de excepción constitucional, ha habido un aumento de los llamados delitos comunes. Y también ha hecho de violencia bastante dramático. Entonces, ¿han aumentado o han disminuido los delitos más dramáticos? Ha habido hechos gravísimos que no se habían producido anteriormente, con resultados muertos. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Los delitos relacionados con la violencia. Aquí lo que se requiere es una política inteligente. Por cierto, que los delitos tienen que ser perseguidos. Nadie puede tolerar que se atente contra la vida de una persona. Pero al mismo tiempo se requiere promover el diálogo con las comunidades que genere un contexto en el cual estos hechos también sean sancionados por el conjunto de la sociedad, porque en caso contrario se entra en un círculo vicioso en donde se anuncian estas medidas efectistas y no tienen resultado. Entonces,
Por eso me parece inteligente lo que está haciendo el gobierno, que la ministra Sichel viaja no solo como ministra del Interior, sino que con ministros de áreas específicas en que tiene que... ¿Qué ministros van, usted sabe? ¿Perdón? ¿Qué ministros van, usted sabe? Tengo entendido que van ministros de áreas sociales, se anunciará en su momento, y se formó un equipo que incorpora ministros de áreas sociales que van a ser fundamentales para dar respuesta a las necesidades que hay en la zona. Entonces, esto no es un tema que se va a solucionar rápidamente, no es un tema de fácil solución. Ha habido sistemáticas políticas de Estado que han fracasado en la materia. El resultado más estrepitoso lo tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, pero antes tampoco, y en eso hay que ser autocrítico. Huracán, en el caso del presidente. Es una vergüenza, lo quiero decir claramente, eso es una vergüenza. Y nosotros esto es un fracaso largo. Yo eso lo condeno enérgicamente y creo que eso fue una vergüenza. Entonces aquí se requiere una política distinta, que comprenda las distintas facetas, que por cierto implique la persecución penal de los delitos, pero que genere condiciones para una paz social sobre la base de la justicia y también de la reparación histórica y que genere, por tanto, condiciones para paz en la zona de largo plazo. Luz, ustedes tienen un senador ahí, el senador Felipe Castro, uno de los líderes de su partido, que está muy interiorizado y ha planteado un montón de vías o soluciones posibles para lo que hoy ocurre. ¿Ustedes en qué posición están? No, nosotros creemos que es una pésima señal, porque efectivamente si este gobierno, a propósito también de su propia campaña, ha dicho tanto que escuchar a la ciudadanía es tan importante para poder generar las políticas, bueno, parece que no ha escuchado a la ciudadanía de la macrozona sur, ni su dolor, ni su persecución, ni el daño que le han hecho a niños, a mujeres, a familias completas, más allá, además de la violencia, del llamar las cosas por su nombre como terrorismo. Entonces creo que lo que me parece adecuado es que ellos sí, efectivamente mañana suben el gobierno de Tomo y Lomo, que vayan y vean la realidad ahí mismo en la Araucanía y luego de eso decidan. Que no la realidad? Decidan. Yo pregunta, no creo que otra cosa es verla en terreno. El presidente Piñera, cuando inició su gobierno, también intentó un sistema de diálogo que tuvo Correcto, su avance. hizo una mesa más importante. El ministro Moreno hizo mucho. Bueno, hizo mucho. Es verdad. Después lo cambiaron Iba por buen y vino camino. el candidato presidencial y vino el asesinato de Catrillanca. Pero, y lo hizo pésimo. ¿acaso, Luz, ustedes como oposición no comprenden, no empatizan con que el presidente Boric intente también su espacio de diálogo y antes de tomar medidas distintas? Absolutamente, creo que el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de esa deuda histórica y de esa falta de reconocimiento. Absolutamente. Y eso se ha hecho un intento en todos los gobiernos. Yo no desestimo efectivamente que todos los gobiernos han hecho de alguna manera un intento, pero pareciera que nadie llega a ese acuerdo. Y hay que seguir por el camino del diálogo y hay que verlo, pero también no puedes dejar de lado y abandonado a las víctimas. Si yo quiero que vayan a escuchar, y termino con esto, quiero que vayan a escuchar efectivamente y vuelvan a abrir el diálogo con las comunidades, no con los terroristas, con las comunidades, pero también que escuchen a las víctimas. Eso le solicitaría Diputado Soto, antes de ir a una pausa y seguimos con otros temas. Si el problema, Matías, es que nos estamos concentrando en la consecuencia y no en la causa del problema. ¿Ya? La seguridad no es la causa del problema o del conflicto en la Araucanía, es la consecuencia. El problema es más bien político, es un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche que no ha tenido una solución por la vía del diálogo. Entonces, yo creo que el camino correcto... ¿Y la aparición, diputado, de otro tipo de delitos, por ejemplo, vinculados al narcotráfico, qué tienen que ver con la situación histórica, la deuda histórica con los pueblos originarios? Bueno, esa es una consecuencia que hay que abordarla, por cierto, desde el Estado con todas las herramientas legales y constitucionales que se tienen para perseguir los delitos. Por cierto, eso no está en duda. El tema es cómo resolvemos la causa del problema, cómo atacamos el fondo, a través del diálogo, a través de mesas integrales que permitan abordar los problemas de fondo y que de una vez por todas el Estado de Chile reconozca y le dé solución a las problemáticas del pueblo. Vamos a hacer una pausa, senador. Vamos a una pausa porque a la vuelta tenemos que conversar. ¿Habrá Senado? ¿Habrá Senado? Hablaremos sobre lo que ocurre también en la convención y los temas que se están debatiendo allí. Pausa y volvemos. De vuelta en Estado Nacional y le planteábamos los temas que se están discutiendo en la convención. No porque haya algún constituyente aquí, pero sí hay 2 senadores por lo pronto. Y parece ser que como tal, como Senado, con ese nombre, lo de la facultad es otro tema que se discutirá, parece poco viable que continúe. El presidente del Senado, ¿qué tiene que decir? ¿Cómo se organizan hacia adentro? ¿Cómo defienden la existencia de esta Cámara, que tiene 200 años?
¿Cómo lo ven ustedes? Quiero partir haciendo una precisión sobre ese tema, y es que el mandato para redactar la nueva Constitución lo tiene la Convención Constitucional. Nosotros respetamos ese mandato. Cuestión distinta es que creemos que el debate respecto de la nueva Constitución no puede estar solo circunscrito a los convencionales, es un debate nacional y por tanto todos pueden opinar, todos deben ser escuchados, todas las miradas deben ser consideradas para avanzar en una Constitución que sea un factor de unidad y no de división. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que me preguntan por esto, pareciera que nosotros estuviéramos defendiendo intereses corporativos. Y si me preguntan la opinión, yo la opinión la tengo que dar. El Senado de la República es una institución centenaria, desde los tiempos de Camilo Enríquez, que ha estado vinculado a avances significativos en la historia de nuestro país para profundizar nuestra democracia y avanzar también en justicia social. El diputado Núñez el otro día dijo que ha sido una institución oligárquica. Doy un ejemplo, sin ir más lejos. La canalización político-institucional de la demanda del estallido que permitió el proceso constituyente es posible porque la gente salió a la calle y porque se estableció un mecanismo democrático que lo canalizara. Se hizo sobre la base del acuerdo del 15 de noviembre, promovido por el Senado de la República, particularmente por quien fue su presidente, Jaime Quintana. Los escaños reservados, la Cámara de Diputados avanzó en muchas materias, pero no pudo ponerse de acuerdo respecto de los escaños reservados. Fue el Senado el que arribó al acuerdo de los escaños reservados. Entonces, quiero citar estos dos ejemplos recientes, podría citar muchos para atrás, que efectivamente el Senado ha jugado un rol muy relevante en estas materias. Pero parece un tema zanjado prácticamente. Dicho lo anterior, a mí me parece que debe existir una Cámara que exprese la voz de las regiones, porque el mecanismo de elección hace que las regiones estén muy bien representadas en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. Entonces, para que no se legisle solo pensando en Santiago, se requiere de una institución que expresa la voz de los territorios. ¿Y este Consejo Territorial que se ha planteado, cree usted que queda con una buena fórmula? Aunque ya no va a ser Senado. Lo que yo he visto es que las facultades quedan muy reducidas y, por tanto, la voz de las regiones no va a ser considerada en el proceso legislativo. Y, por último, la concentración del poder en pocos va en contra de lo que se requiere para profundizar nuestra democracia. Para profundizar nuestra democracia se debe respetar la voz de la mayoría y deben existir contrapesos que permitan que efectivamente siempre se respeten los derechos de la minoría. ¿Qué dice el diputado, presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, cuando dice que queden unos pocos? Esta Cámara, que hoy día es la Cámara de Diputados, son unos pocos, van a ser, ¿usted qué le parece este unicameralismo o un bicameralismo que sea asimétrico? Es decir, donde los grandes facultades legislativas estén en algo parecido a lo que hoy día es la Cámara de Diputados. Sí, yo creo que el problema no es ni semántico ni respecto de si es bicameral o unicameral. El problema de fondo acá es cuáles son las facultades de un poder legislativo que sea capaz de hacer contrapeso a la omnipresencia y omnipotencia del poder ejecutivo en este país. O sea, ese es el problema de fondo. ¿Y cómo está hoy día, diputado? ¿Está bien? Exacerbado que necesita contrapeso efectivo de parte del poder legislativo. Como está hoy día, evidentemente que eso no es así. ¿Ya? Y la fórmula no por la fórmula bicameral, y la fórmula que ha ensayado la convención, ¿le parece bien? A mí no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque creo que hay que ser claro. Esta fórmula que se está planteando media híbrida genera incertidumbre, no es clara, y yo creo que efectivamente o mantenemos el bicameralismo, ya revisando las funciones y con un contrapeso real al Ejecutivo, o avanzamos derechamente a un unicameralismo con todas sus letras. ¿Cuál prefiere de las dos? Depende. Yo tiendo a inclinarme un poco más por lo unicameral, pero la verdad que dada toda la incertidumbre hoy día, yo creo que es mejor revisar eso. Senador Chaguán. Mira, esto es un ejercicio en el cual podemos ponernos de acuerdo, porque claramente, como bien está radicada la facultad para formular una propuesta de constitución a la convención, este es un debate nacional. Me parece muy bien que los presidentes de ambas cámaras planteen que ciertamente en los países donde tenemos régimen presidencial y exacerbado como lo tenemos hoy día en nuestro país, es necesario tener sistemas de peso y contrapeso, y donde además esté representada con mucha fuerza las regiones, como ocurre en el Senado. Ambas cámaras además tienen un motor, un sentido distinto. La Cámara de Diputadas y Diputados es una cámara política, no está representada la población, la proporción de la población del país.
El Senado, en cambio, nos están expresadas institucionalmente de mejor manera las regiones. Y ambas, por supuesto, han sido eficientes para mejorar la calidad de la legislación. Acá se requiere, por supuesto, hacer cambios. Y esos cambios dicen relación con mejorar los procesos legislativos. Pero ciertamente la fórmula de este bicameralismo asimétrico que planteó la Convención no va en la dirección que, a mi juicio, logra finalmente hacer un contrapeso, un peso y un contrapeso al poder que hoy día tiene el Ejecutivo, que es un poder omnímodo. Luz, el senador Elizalde recién decía que tienen todo el derecho a debatir, a opinar, a dar su posición. ¿Debe el gobierno del presidente Boric intentar influir en la convención o sería un error político? Yo creo que cada institución, en este caso el mandato también a la convención, es que puedan hacer uso de su autonomía para poder hacer bien su trabajo. Creo que nadie puede intervenir en eso, pero sí todos los actores, con mayor razón el presidente de la República, debe involucrarse en lo que está pasando, en la discusión, porque además lo que ocurre en la convención y las normas que van a ser aprobadas y su implementación va a pasar también por lo que va a ocurrir en el Congreso y obviamente se va a topar con el programa de gobierno. Entonces es inevitable y es parte de su responsabilidad el poder involucrarse en lo que está pasando y poder generar las condiciones para que efectivamente esa constitución que él apoya con mucha fuerza llegue a buen proceso, no se debilite en el camino, no salgan normas que él no pueda tampoco negociar ni conversar, ni que sean mejor para el país, que no se atrinchere. Yo creo que hay muchas cosas en lo político y también en las normas que están siendo aprobadas para poder avanzar. El verbo a utilizar aquí es clave. Usted dice debatir, usted dice intervenir, involucrarse. Otros dicen influir. Me refiero al presidente Boric y al gobierno, si es que le puede afectar lo que ocurre en la convención. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? ¿Solo debatir como yo creo que hay que ser muy respetuoso del mandato que tiene la convención, pero que se dé a conocer un punto de vista no puede ser considerado intervención, bajo ninguna circunstancia, porque lo otro es que pretendamos una especie de ley mordaza, es decir, que solo la convención discute sobre el contenido de la nueva Constitución y el resto de los actores tienen que quedarse callados. Porque si nos la jugamos por el apruebo, en el caso del Partido Socialista, hace 4 décadas que venimos exigiendo una Constitución nacida en democracia, es para que ésta se elabore con participación de todos, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los gremios, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los grupos independientes que se organizaron a propósito de la Convención. Y por cierto, cualquier persona puede dar a conocer su punto de vista y nadie se puede sentir ofendido. O sea, yo creo que es muy antidemocrático que alguien da a conocer su punto de vista y se considera que es una ofensa. ¿Por qué razón? Porque cuando se creen las convicciones, hay que estar dispuesto a escuchar las visiones distintas. Y los que tienen debilidad en sus convicciones son los que quieren taparse los oídos para no escuchar a nadie. Entonces, yo valoro el anuncio que hace el presidente, o más bien el llamado que hace el presidente Boric en su discurso del día viernes. Él dice, necesitamos una constitución que sea un factor de unidad, no de división como con la actual. Hay algunos que dicen que eso no se está logrando, pero quedan meses todavía. Y plantea que tenemos que escucharnos a otros. Ahora, sobre ese punto, veamos el resultado, porque hay muchas cosas que salen públicas de la prensa y al momento de llegar a la plenaria no han sido aprobadas. Yo tampoco entiendo a las personas que dicen, mire, yo voy a rechazar y ni siquiera conocen el contenido. Me parece que, en definitiva, hay que conocer el contenido para formarse una convicción. Y va a ser imposible disociar el resultado del gobierno del resultado de la convención. Francisco, con esto concluyo. Pero lo que a mí me parece claro es que la Constitución del 80 no tiene ningún grado de legitimidad y el plebiscito de entrada lo demostró claramente. El 80-20 fue categórico. Y yo espero que, por tanto, haya senadores Elizalde, Chaguán, toma de conciencia de todos los actores en esta materia respecto de que la Constitución del 80 no puede regirnos bajo ninguna circunstancia. Y Luz Poblete, les quiero agradecer a ustedes también. Los invitamos, vamos a hacer una pausa nosotros y ya volvemos, espérenos. Ya, estamos. Sí, nos tenemos que ir. Mañana super lunes. No los colegios, pues ya entraron, pero sí son los trabajos de la oficina, de los ministros, del presidente. Y de los parlamentarios el día martes. Y mañana hay comité político en la mañana y la ministra del Interior viaja a la Araucanía porque el martes estará ahí en la macrozona sur. ¿Qué más que decir? Ya es suficiente la agenda. Muchísimas gracias por venir. Hasta el próximo domingo. Y nos vemos en 7 días más. Que tengan una gran semana. Buenas noches.